Buenos días para todos. A continuación vamos a hacer una exposición acerca del aprovechamiento de la energía de la biomasa y la geotermia. La exposición fue desarrollada por María Isabel Calderón, Andrés Jiménez y Fernando Sierra. La biomasa se considera como una fuente renovable de energía porque su valor proviene del sol. A través del proceso de fotosíntesis, la clorofila de las plantas captura su energía y se convierte en dióxido de carbono del aire y el agua del suelo en carbohidratos para formar materia orgánica. Cuando estos carbohidratos se queman, regresan a su forma de dióxido de carbono y agua, liberando la energía que contienen. De esta forma, la biomasa funciona como una especie de batería que almacena la energía solar. Los recursos biomásicos incluyen cualquier fuente de materia orgánica, como son desechos agrícolas y forestales. Su disponibilidad varía región a región de acuerdo con el clima, tipo de suelo, geografía, densidad de la población, actividades productivas, entre otras. Las fuentes de biomasa encontramos las plantaciones energéticas, que son grandes plantaciones de árboles o plantas cultivadas con el fin específico de producir energía. Se seleccionan árboles o plantas de crecimiento rápido y bajo mantenimiento. También se pueden utilizar arbustos que se podan varias veces durante el crecimiento para extender la capacidad de cosecha de la plantación. De igual forma, existen muchos cultivos agrícolas que pueden ser utilizados para la generación de energía, como lo son la caña de azúcar, maíz, sorgo, trigo, entre otros. Los residuos forestales son aquellos residuos de procesos forestales y que son una fuente importante de biomasa. Se considera que cada árbol extraído para la producción de madera solo se aprovecha comercialmente un 20% y un 40% es dejado en el campo entre ramas y raíces. El otro 40% se pierde en el acerrío en forma de astillas y corteza. Los desechos agrícolas, la agricultura genera grandes cantidades de desechos. Se estima aproximadamente que un 60% se pierde en desechos de proceso, y aunque se necesita reciclar un porcentaje de biomasa para evitar la erosión del suelo y mantener los nutrientes orgánicos, una gran cantidad de esta puede ser recolectada para la producción de energía. A partir de desechos industriales, pues la industria alimenticia genera una gran cantidad de residuos y subproductos que pueden ser usados como fuente de energía. Estos pueden provenir de carnes, vegetales y, y cuyo tratamiento dentro de la industria es muy costoso. Estos residuos sólidos y líquidos tienen grandes contenidos de azúcar y carbohidratos. Los desechos urbanos que se generan dentro de las grandes ciudades tienen una gran cantidad de biomasa en muchas formas, ya sean alimentos, papel, cartón, madera y aguas negras. La mayoría de los países carecen de adecuados sistemas para su procesamiento, lo cual genera grandes problemas de contaminación de suelos y cuencas. Las características de la biomasa, de acuerdo a ciertos parámetros y condiciones, se caracteriza la biomasa. Entre esos tenemos el tipo de biomasa, que es el estado físico. Esta puede ser húmeda o seca, dependiendo de la cantidad de humedad. Húmeda si es mayor al 60% y seca si es menor al 60%. La composición química y física. Las características químicas determinan el tipo de combustible o subproducto energético que se puede generar, y las características físicas influyen en el tratamiento previo que se hace necesario aplicar. El contenido de humedad es la relación de masa de agua contenida por kilogramo de materia seca. Para la mayoría de procesos de conversión energética es imprescindible que la biomasa tenga un contenido inferior al 30%. El porcentaje de cenizas indica la cantidad de materia sólida no combustible por kilogramo del material. Se debe considerar este porcentaje porque en algunos casos se puede utilizar el poder calórico. Es el contenido calórico por unidad de masa, y este determina la energía disponible en la biomasa. La densidad aparente se define como el peso por volumen del material bajo las estado físico y condiciones dadas. Y la recolección, el transporte y el manejo. Las condiciones para la recolección, el transporte y el manejo de la planta de la biomasa son factores determinantes en la estructura de los costos de inversión. En conversión se dividen en dos. Tenemos procesos termoquímicos y bioquímicos. Tenemos combustión directa, pirólisis, gasificación y licuefacción. El de combustión es el más sencillo de utilizar y permite obtener energía térmica para usos domésticos e industriales. Tiene una gran cantidad de tecnologías empleadas para este tipo de proceso. La gasificación se realiza o con oxígeno o con aire y se obtiene gas medio o gas pobre
que puede alimentar motores de combustión interna o procesos de combustión para obtener vapor y calor. La pirólisis es un proceso similar a la gasificación, pero con una oxigenación parcial y controlada de la biomasa. Esta puede ser lenta y rápida y puede obtener ya sea líquidos combustibles, gas pobre, carbón vegetal o gas rico. Los procesos bioquímicos se basan en la agregación de la biomasa por acción de microorganismos. Se dividen en los que se producen en ausencia de aire y los que producen en presencia de aire. Los anaeróbicos se utilizan generalmente residuos animales o vegetales de baja relación carbono-nitrógeno. Se hacen en un digestor y da producción de gas combustible denominado biogás, que es un combustible que puede ser empleado de la misma forma que el gas natural. Procesos aerobios, la fermentación aerobia de biomasa de alto contenido de azúcares o almidones origina la formación de alcohol, denominado etanol, que funciona como combustible líquido de características similares a los que se obtienen por la refinación del petróleo. Las formas de energía que se obtienen con la biomasa son calor y vapor. Se puede generar mediante la combustión de la biomasa o el biogás. El calor puede ser producto principal para las aplicaciones de calefacción y cocción, o puede ser un subproducto de la generación de electricidad. Combustible gaseoso, como el biogás producido en procesos de digestión anaerobia o gasificación, puede ser en motores de combustión interna para generación eléctrica, calefacción y acondicionamiento del sector doméstico. Y la electricidad generada no contribuye al efecto invernadero por estar libre de emisiones de dióxido de carbono. Combustibles. La producción de biocombustibles como el etanol y el biodiesel tiene el potencial para reemplazar cantidades significativas de combustibles fósiles en muchas aplicaciones de transporte. La cogeneración se refiere a la producción simultánea de vapor y electricidad, la que se puede aplicar en muchos procesos industriales que requieren las dos formas de energía. Ventajas: la biomasa es una fuente renovable de energía, captura el metano de los desechos orgánicos, los combustibles biomásicos contienen significantes niveles de sulfuro, se produce menos ceniza que cuando se hace la combustión con el carbón. La biomasa es un recurso local que no está sujeto a fluctuaciones de precios de la energía. Su uso puede incentivar las economías rurales y las plantaciones energéticas pueden reducir la contaminación del agua y la erosión de los suelos. Otras desventajas: se requieren grandes volúmenes para producir potencia, elevando los costos de transporte. Su combustión incompleta produce materia orgánica, monóxido de carbono y otros gases. La producción y el procesamiento de biomasa puede requerir importantes consumos como combustible para vehículos y fertilizantes, lo que da como resultado el balance energético reducido en el proceso de conversión. Y el potencial calórico de la biomasa es muy dependiente de las variaciones del contenido de humedad, clima y densidad de la materia. Tenemos el CAPEX para los diferentes tipos de procesos de manejo de biomasa, que se encuentran entre los $1.000 y los $7.000 por kilowatt producido. Y los costos de operación y mantenimiento varían a partir de los diferentes procesos entre el 3.2 y el 20% del costo de instalación. En Colombia se desarrolló el mapa del potencial energético a partir de los residuos de cultivos agrícolas, donde en su gran mayoría se aspira a lograr los 2.000 terajulios por año. Caso de éxito de la planta de biomasa de Iron Bridge, con una capacidad de 740 megawatts, que se encuentra en el Reino Unido y es la más grande del mundo. Antes se utilizaba como una central eléctrica de carbón y fue reconvertida a partir del año 2013. Energía geotérmica, que es aquella extracción de calor que existe naturalmente y sigue regenerándose en el interior de la Tierra. Este recurso es masivo, pero a altas temperaturas se encuentra a profundidades accesibles solamente en pocos sitios. Los factores esenciales para la existencia de un buen recurso geotérmico son calor, fluidos y permeabilidad. La energía geotérmica se obtiene a partir de la energía térmica de la Tierra. En el interior de la Tierra las temperaturas oscilan entre poco menos de la temperatura ambiente, algunos metros debajo de la superficie, hasta más de 5.000 grados en el centro de la misma. Algunos conceptos básicos son: gradiente geotérmico es el incremento de la temperatura registrada al profundizar desde la capa más externa de la Tierra o corteza hacia las partes interiores de la misma. El recurso geotérmico es la fracción de energía geotérmica que puede ser aprovechada de forma técnica y económicamente viable. Los recursos geotérmicos de alta entalpía
son aquellos que se encuentran por encima de los 150 grados centígrados y se sitúan a profundidades entre 1500 y 3000 metros. Están situados constituidos por vapor seco o una mezcla de agua-vapor. Los recursos geotérmicos de media entalpía son aquellos que tienen temperaturas entre 100 y 150 grados. Pueden localizarse en zonas con un gradiente geotérmico elevado a profundidades inferiores a los 2000 metros o entre 3000 y 4000 metros. Su temperatura permite el uso para la producción de electricidad. Los recursos geotérmicos de baja entalpía entre 30 y 100 grados se localizan a profundidades entre 1500 y 2500 y se usan para sistemas de calefacción. Y los geotérmicos de muy baja entalpía o menores a 30 suelen acercarse a la media anual del lugar donde se captan, siempre para uso exclusivo energético y para usos directos de calor como ventilación, calefacción o refrigeración. Los yacimientos geotérmicos es el espacio físico en el interior de la corteza terrestre que tiene algunas condiciones específicas en el que se sitúa el recurso geotérmico. Se dividen en yacimientos de alta entalpía con temperaturas mayores a 150 grados, media entalpía con temperaturas entre 100 y 150 grados y de baja entalpía con temperaturas entre 30 y 100 grados. Para los yacimientos geotérmicos no convencionales, que constituyen casos singulares de los yacimientos de alta entalpía mayor a 150 grados, se trata de los siguientes. Se denominan los de roca caliente, creados mediante la acción del hombre en materiales geológicos de escasa o nula permeabilidad. El calentamiento de estos materiales se debe a su proximidad a cámaras magmáticas. Los geotérmicos supercríticos o mayores a 300 grados, en los que las condiciones termodinámicas permitirán la producción de electricidad y también la de hidrógeno. Los yacimientos geopresurizados en los que el agua contenida en el acuífero está sometida a grandes presiones. Consumo de energía térmica en el año 2010 aproximadamente 122.000 gigawatts hora por año, marcando así un incremento del 9.9% anual. Se estima un ahorro de 307.8 millones de barriles de petróleo, así como 148.2 millones de toneladas de CO2 en emisiones ahorradas. La bomba de calor geotérmica representa el 49% de usos térmicos de esta energía. Tanto la capacidad instalada como la energía térmica utilizada en usos directos se encuentra en franco crecimiento en el conjunto de los 78 países que actualmente emplean energía geotérmica. Entonces ambos parámetros han experimentado fuertes incrementos de forma ininterrumpida. Aquí podemos ver la capacidad instalada prevista para el año 2015. Destaca en Sudamérica Chile con 150 megawatts, en Centroamérica México con 1140, en Oceanía Nueva Zelanda con 1240, en Asia encontramos Indonesia con 3500 megawatts, en Norteamérica Estados Unidos con 5400 megawatts. Las tecnologías. Se puede establecer dos tipos principales de aplicaciones o aprovechamientos: la producción de electricidad y usos directos de calor. Las tecnologías para la obtención de electricidad: básicamente la energía geotérmica se utiliza para generar electricidad a partir de tres tipos de fluidos que a su vez referencian tres tipos de recursos. El recurso de vapor seco corresponde a los denominados sistemas de vapor dominante en los que no hay una fase líquida. Los de vapor húmedo, que son de alta entalpía, que corresponden a sistemas hidrotermales de agua caliente capaces de producir vapor que se aprovecha directamente para generar electricidad, y los recursos de moderada entalpía correspondientes a sistemas que producen fluido que no llega a transformarse en una mezcla de vapor y líquido, de modo que el transporte de calor solo se realiza a través de la fase líquida. Tres tipos de plantas para generar energía eléctrica procedente de recursos geotérmicos: la planta de vapor en seco, las plantas flash y las plantas de ciclo binario. Seco se trata de plantas que utilizan recursos de vapor seco. El fluido llega a la superficie procedente de las fracturas del suelo. Es vapor en estado de saturación o ligeramente recalentado, que se dirige directamente a una turbina para producir electricidad. Flash son las indicadas para aprovechar el recurso geotérmico de alta entalpía. Utilizan recursos que se encuentran con temperaturas entre 180 y 250 grados. El fluido que llega a la superficie es una mezcla de vapor líquido a presión que depende del pozo y de la temperatura
de la saturación en la que se encuentra. El ciclo binario permite extraer energía de yacimientos de media temperatura y de recursos geotérmicos con elevada salinidad, provocando un menor impacto ambiental al no emitir gases a la atmósfera. Los sistemas geotérmicos híbridos integran otro tipo de recursos en una central eléctrica geotérmica. Se puede asociar con la biomasa. Como un ejemplo está la compañía Infinifuel Biodiesel, que construyó una instalación para la fabricación de biodiesel. El uso combinado de calor y electricidad. Bajo determinadas circunstancias, los recursos geotérmicos pueden utilizarse para producir electricidad y también para uso directo. La energía solar se utiliza para reducir los riesgos asociados a la producción con energía geotérmica y los recursos geopresurizados. El sistema híbrido, conocido como sistema geopresurizado, combina el recurso geotérmico con un combustible fósil. La geotermia somera utiliza básicamente dos elementos para aprovechar la temperatura a poca profundidad: la bomba de calor y el almacenamiento subterráneo de energía térmica. En ambos casos se trabaja en función de la accesibilidad del recurso y se puede clasificar en dos tipologías diferentes: circuitos abiertos, basados en el uso de aguas subterráneas, que supone la captación del agua de un acuífero para su aprovechamiento, y circuitos cerrados, cuyo fundamento es el empleo de un fluido, básicamente agua con algún aditivo, para extraer el calor de los materiales existentes. El APEX y el OPEX para este tipo de proyectos, de acuerdo, así es la tecnología flash binaria, en Asia y en Estados Unidos varía entre 1 y 6 dólares para producir megawatts. El vapor usado para la generación proveniente del pozo se recupera y condensa con el fin de reinyectarlo. Para condensar el vapor se requiere un sistema de enfriamiento. La forma más eficiente es con agua en un ciclo cerrado, o sea, la demanda de agua es baja. No se generan vertimientos líquidos, los pozos de producción son revestidos internamente para evitar contaminación de aguas subterráneas. El recurso térmico está disponible todo el año. La energía geotérmica podría desplazar una parte importante del consumo de carbón y gas. Esta energía también contribuye con la reducción de emisión de gases de efecto invernadero. De sus ventajas: existe riesgo de contaminación térmica en el ambiente, solo se realiza la explosión únicamente local, no se puede transportar, es de limitada disponibilidad y solo se aprovecha una pequeña fracción de los recursos. Colombia, desde el año 2008, Isagen desarrolló nuevos estudios determinando mapas. Específicamente ha hecho estudios en el Nevado de Ruiz para determinar con qué cantidad o qué capacidad se puede instalar en el mercados. En América Latina tenemos Cerritos Colorados en México, en Cerro Pabellón en Chile y Laguna Colorada. Todos están, digamos que, en la fase de construcción y se esperan los resultados para los años venideros.